Vamos a presentar la conferencia del día de hoy, que la va a dar José Bouso. Pero bueno, les paso unos avisos. Mañana los esperamos para las acreditaciones a las 9:30. La idea es empezar a horario, cosa que no podemos cumplir últimamente, pero bueno, la idea es empezar a las 10. Y vamos a tener un conversatorio muy interesante, que es el de ayahuasca en contextos religiosos, que lo va a dar el padrino Alex Polari acá. Y si todo anda bien, va a ser a las 13:30. Y después vamos a tener la conferencia de cierre, que va a ser a las 17:30, que va a ser sobre los desafíos de la política de drogas moderna, que la van a dar Diego Silva Forné y Victoria Vaca Paunero. Y lo bueno es que ellos tienen el desafío de hablarnos de las políticas de drogas después de haber pasado por estos 3 días. Así que creo que va a estar interesante. Vamos a tener unos paneles también interesantes: ayahuasca y DMT, ciencia y experiencia, con Bouso, Viegas y Tagliasucci. Y después vamos a tener un panel de autofestejo, porque es el panel de los 10 años de SECA, de la Universidad de Quilmes, y van a venir los chicos de la revista THC y Feroz Soirano, y Valeria Salech también. Así que bueno, después los talleres, las presentaciones, todo, el temazcal, digo, todo sigue. Así que bueno, presentamos la última conferencia del día. Sí, Chicha, dale. Seguimos temprano porque si no estamos las personas, demoramos para comenzar. ¿Se escuchó? Como dice Ibelio, que lleguemos temprano. Puntualidad. Que si no, se demora todo. Y háganle caso porque si no, Bueno, tengo la alegría de presentar al doctor José Bouso, psicólogo clínico, doctor en farmacología y director científico del ICERS, que nos va a presentar una conferencia que se llama 10 años de investigación interdisciplinaria en enteógenos, la experiencia en ICERS. Así que bueno, muchas gracias, José. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Celeste, por la presentación. Gracias también a la organización por haberme invitado. Me siento bastante orgulloso y un poco, quizá, desbordado con tanto protagonismo. Por supuesto, a Luis, a Celeste, a Martín, al rectorado, que la verdad han sido súper eficientes en la organización de los viajes, a Miguel por la asistencia técnica en el sonido y en el ordenador, y por supuesto a vosotros y a vosotras y a vosotros por haber venido a este repaso que voy a hacer de lo que ha ocurrido en ICERS desde que vine aquí por primera vez en 2013 y conocí a la gente que está organizando las jornadas a día de hoy. Bueno, antes de entrar en materia, me gustaría contextualizar qué es ICERS. ICERS somos una fundación sin ánimo de lucro, calificada de utilidad pública, que, bueno, entre muchas de las cosas que podría decir o definiciones que podría decir de ICERS, pues una de ellas es que tratamos de transformar la relación de la sociedad con las plantas psicoactivas. Bueno, esto es una definición que puede ir cambiando dependiendo de quién la diga, del contexto. Digamos que nuestra identidad es bastante líquida. En cualquier caso, sí que hay algo que es nuclear, y es que trabajamos siempre desde 3 principios. El primero es que las políticas públicas deben estar basadas en los derechos humanos, que tratamos de promover el cambio social de abajo arriba, y en ese sentido muchas de nuestras iniciativas van en esa dirección. Hemos ayudado a que se constituyan asociaciones de pacientes que reclaman la regulación del cannabis, asociaciones de médicos. También hemos ayudado a constituir un grupo de personas que organizan ceremonias de ayahuasca en España, pero no voy a hablar de nada de todo esto porque no es mi área. Y mi área es más el tratar de generar ciencia basada en evidencia. Va a ser una charla un poco aburrida porque voy a hablar puramente de ciencia.
y de un conocimiento pues, que no hace falta hacer investigación científica para conocer, como se ha dicho en varias mesas esta tarde. Pero bueno, la ciencia funciona así, tratando de tratar de demostrar lo obvio o al menos de falsar lo que no lo es. También tenemos el Estatuto Consultivo de COSOC en Naciones Unidas, lo que nos permite pues, ir a las reuniones de Naciones Unidas, tanto en temas de drogas, en la CND, en la Commission of Narcotic Drugs, en Viena, cada año, como también a las sesiones de Naciones Unidas, algunas sesiones de Naciones Unidas en Ginebra. Y bueno, había un fraile del siglo XVI en España, Fray Luis de León, que fue encarcelado, estuvo 5 años, daba clases en la Universidad de Salamanca y se le encarceló a la Inquisición, entre otras cosas, por criticar el castigo físico en la evangelización de los indios, pero también por otras muchas cosas, ¿no? También Miguel de Unamuno, que es uno de los grandes intelectuales españoles, estuvo en la cárcel. Fray Luis de León estuvo 5 años, Unamuno estuvo 7, y los dos, cuando volvieron a la Universidad de Salamanca, empezaron su clase, después de 5 y 7 años respectivamente, diciendo, bueno, como decíamos ayer, bueno, yo llevo 10 años sin venir a Argentina, no es una condena tan grande como haber estado en la cárcel, pero espero que no pase tanto tiempo la próxima vez, porque sí que se sufre un poco, ¿no? Entonces, como decíamos ayer vine a presentar las líneas de investigación que estábamos empezando a hacer con cannabis. En la conferencia de ayer fue centrada en cannabis y políticas de drogas, y yo hablé exclusivamente de cannabis. Y de un área que estaba empezando a trabajar que tiene que ver con algo que también se ha discutido esta mañana, ¿no? Con cannabis y calidad de vida. La calidad de vida probablemente es el elemento más importante de la salud, pero también es el más difícil de aprender, de cuantificar y de cientificar, porque es el aspecto también más subjetivo de la salud. Bueno, a nosotros nos gustan los retos, ¿no? Nos gusta tratar de hacer ciencia con las cosas difíciles, ¿no? Y probablemente el concepto más voluble de toda la medicina es calidad de vida, y por eso nos decidimos a enfrentarlo, igual que trabajar con los efectos subjetivos que tienen que ver con estas sustancias y estas plantas de las que venimos hablando y que algunos llamáis enteógenos y que yo llamo alucinógenos. En ese sentido voy a retomar donde lo dejé ayer, porque ayer hablé del diseño, pero hoy voy a hablar de los resultados, ¿no? Bueno, esta es nuestra página web, podéis ir curioseando. Entonces, si nos vamos al tema de cannabis, en calidad de vida, lo que hicimos fue un estudio. No tenemos la suerte en España de estar en el nivel en el que estáis vosotras, que ya pues, el acceso al cannabis medicinal y la tenencia es completamente legal, nadie se mete con nadie por hacer uso de cannabis, incluso se puede autocultivar. Nada de esto tenemos en España. En España todos los usos del cannabis siguen siendo clandestinos, excepto quien tiene recetas para utilizar Sativex y Epidiolex. El resto es ilegal. Está la figura de los clubes sociales de cannabis, y por tanto los enfermos pues tienen que buscarse la vida o bien autocultivando o bien en los clubs. El autocultivo no está permitido mientras las plantas no estén a la vista, con lo cual no se puede cultivar en exterior en un país como España, que tiene pues, sobre todo en el sur más de 300 días al año de sol. Bueno, pues lo que hicimos fue a personas que se estaban automedicando con cannabis hacer evaluaciones antes y después y durante cada 6 meses, con la idea de ver cómo era la evolución de estos pacientes, tanto en su calidad de vida como en otras variables que tenían que ver pues, con la personalidad o con la psicopatología o demás. Lo que vimos es que los pacientes no empeoraban su estado psiquiátrico o psíquico, su estado mental, mientras que mantenían su calidad de vida, ¿no? Para esto no hace falta diseñar un estudio, esto lo vemos continuamente, ¿no? En la práctica cotidiana. Lo que pasa es que nosotros tenemos una pata muy importante en los tribunales, como explicó ayer Natalia. Entonces también la mayoría de las cosas que hacemos sirve luego para que se puedan demostrar o mostrar evidencias en los hacedores de políticas públicas, ¿no?
Este estudio también lo replicamos más o menos en la cárcel. Tuvimos la suerte de conocer a unos educadores sociales que trabajaban en una de las cárceles más grandes de Barcelona, en Cambrians, y tenían un programa de agentes de salud, que son presos que son entrenados en salud, en prácticas de salud, para poder trabajar con otros presos, ¿no? Era la forma perfecta de poder saber a qué se dedica el consumo de cannabis dentro de la cárcel. Porque probablemente si se lo pregunta el funcionario no le va a contar, no le va a contar la verdad, pero si se lo preguntan otras personas que también están en la cárcel. Entonces, bueno, para sorpresa este artículo está también en castellano. Como antes también, al final, quien aparecerá mi correo electrónico y quien quiera la presentación se la podré enviar, donde puede acceder a todas las referencias. Pues de nuevo encontramos lo obvio, que en la cárcel las personas, y tanto en hombres como en mujeres, utilizan cannabis principalmente para lidiar con el estrés que supone estar encarcelado. Por supuesto, hay un aspecto lúdico, hay un aspecto recreativo, pero este aspecto lúdico y recreativo queda de alguna forma soterrado con el uso real, que la cárcel es un contexto altamente estresante y las presas desarrollan estrategias de afrontamiento para poder lidiar con esta situación. Esto tiene una lectura también interesante, ¿no? Si nos podemos a jugar con cómo son los flujos de conocimiento. Los flujos de conocimiento en drogas han sido siempre no han sido siempre, han sido desde que se desde que se crea el convenio del 61. Hay que desarrollar toda una maquinaria de evidencia y de investigación científica para tratar de demostrar lo que dicen los convenios. Es decir, si se incluye el cannabis o como comentaba en el caso de la psilocibina antes, en una serie de listas sin que se hayan hecho estudios toxicológicos para ver si estas sustancias tienen que estar incluidas en estas listas, que es el proceso habitual, ¿no? Si tú quieres prohibir algo, tienes que demostrar primero su toxicidad. Como el proceso ha sido al revés, primero se prohibió, luego había que generar toda una maquinaria para demostrar la toxicidad. Y buena parte de la maquinaria que se ha ido generando para demostrar la toxicidad ha sido en investigación animal. Y sobre todo en ratas, animales supersociales. El simple hecho de sacar a una rata de su comunidad y meterla, su comunidad de laboratorio, porque ya ni soñar, ¿no?, de comunidades fuera del laboratorio, de su comunidad del laboratorio y meterla en una jaula, esto produce una reacción de estrés gigantesca. Y si además le da la posibilidad de tener drogas ilimitadas y autoadministrárselas, pues no sé, ¿qué hacen los presos en estas situaciones? Pues autoadministrar drogas, no para evadirse de la situación, sino para poder lidiar con la ansiedad. Probablemente esto es lo que hacen las ratas de laboratorio. Y sin embargo se ha construido toda una narrativa de que las ratas, como aprietan la palanca, se termina produciendo una adicción. Hay experiencias muy interesantes, el Rat Park, no sé si habéis oído hablar, y otras experiencias parecidas, en las que cuando a las ratas de laboratorio se las hace adictas a la morfina en jaulas individuales, en las típicas jaulas de Skinner, pero luego se construye lo que se llama un parque de atracciones para ratas, ¿no?, en el que se trata de imitar el medio natural, ¿no?, donde hay puentes, hay animales de ambos sexos que pueden jugar y hacer sus cosas, ¿no?, y norias con agua y tal, y se les da libre acceso a morfina. Las ratas poco a poco van modulando su síndrome de abstinencia para ir reduciendo ellas solas la ingesta de morfina hasta que simplemente les deja de interesar la morfina. En España no tenemos cierta regulación sobre cannabis medicinal y, desde luego, está muy lejos el día en que tengamos cannabis recreativo, porque el gobierno socialista es bastante reaccionario en este sentido, y probablemente será el que tengamos otros 4 años, afortunadamente, ¿no?, porque lo que venía como contraposición, pues a saber lo que nos encontrábamos, pero tenemos la realidad de los clubes sociales de cannabis. Y los clubes sociales de cannabis son, para los científicos,
son excelentes laboratorios naturales. A los científicos que no nos gusta o que ya salimos un poco hartos de hacer investigación en el laboratorio, porque consideramos que la extrapolación de lo que ocurre en un laboratorio a lo que ocurre en el mundo real no siempre es posible, y buscamos la forma de encontrar laboratorios naturales en la realidad. Y un laboratorio natural excelente son los clubes sociales de cannabis, ¿no? Para explorar los patrones y los usos de consumo de cannabis, para evaluar la salud de los enfermos y también, y sobre todo, que es lo último que hemos hecho, para entender los clubes sociales de cannabis como espacios de reducción de daños, que es lo que hicimos en este paper con Ana Obradors, y en un siguiente que está enviado a publicar, no solo como espacios de reducción de daños, sino como espacios que hacen referencia al mismo nombre de clubes sociales de cannabis, es decir, como espacios de socialización. Bueno, fijaros toda la vuelta que hemos tenido que dar para que algo que ya está dentro de su nombre, clubes sociales de cannabis, tengamos que demostrar que en realidad son espacios de socialización. Bueno, a esto nos dedicamos los que hacemos ciencia en contextos de prohibición. Hemos decidido, en vez de hacer ciencia que sirva para generar conocimiento por el mero placer de generar conocimiento, pues invertimos una parte importante de nuestra vida a tratar de mostrar evidencias que demuestren lo obvio. Pues bueno, ¿qué va a ser un club social de cannabis? Si se lo ha llamado club social de cannabis, pues un lugar de socialización, ¿no? Pues bueno, esto hasta que no lo haces el estudio, lo publicas en una revista como es esta, que es el International Journal of Drug Policy, potente, pues tus colegas científicos, ¿no? y sobre todo los que se dedican a las políticas públicas, pues no se creen que realmente un club social de cannabis sea un espacio de socialización. Se deben pensar que son como garitos lúgubres, clandestinos, donde la gente va, pues como ocurría en los fumaderos de opio en la prohibición en China, ¿no? A escondidas. Bueno, pues los clubes sociales de cannabis no son nada de esto, son espacios públicos donde la gente va a charlar con sus colegas, a fumarse un peta, son sitios mucho más seguros que cualquiera de los bares al que pueda ir uno por la noche y eso pues lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que la media de... Esto lo voy a sacar de otros estudios que hablaré después, pues que a lo mejor la media sea de 1 gramo, entre 1 gramo y 1,5 gramos diario de consumo en las poblaciones, es decir, algo bastante normalito, ¿no? Otra de las funciones de laboratorio natural que tienen los clubes sociales de cannabis no es solamente para evaluar los efectos del consumo en los consumidores, sino para hacer ciencia pura y dura de verdad de la que nos gusta a los farmacólogos, ¿no? Esto, después de todo, lo hacemos para contentar a los científicos sociales y a los políticos, pero los que somos farmacólogos y creemos en la biomedicina y nos gusta la ciencia dura, pues tenemos también la suerte de tener estos clubes sociales de cannabis. ¿Qué hicimos? Pues en vez de irnos al laboratorio, que ya lo hemos hecho, ¿no? Yo, cuando trabajaba en el Hospital de Sant Pau, en el laboratorio teníamos teníamos THC puro, teníamos CBD puro y teníamos una combinación de 1 a 1 de THC y CBD. Se lo administrábamos a los voluntarios de manera inhalada y luego hacíamos pues las perrerías que hacemos los farmacólogos con los voluntarios cuando están bajo los efectos de las drogas, ¿no? Pasarles pruebas para que rellenen cuestionarios o en este caso, o pruebas para evaluar, en este caso, lo que se llama prosociabilidad o teoría de la mente. O sea, la forma en la que los humanos leemos las emociones en las personas, ¿no? Esto es fundamental para la supervivencia y probablemente es lo que ha hecho que los seres humanos hayamos llegado hasta este momento evolutivo. No el manipular las cosas con las manos, como nos enseñaron en el colegio, o no haber incluso comido hongos psilocíbicos, sino haber sido capaces de entender las expresiones emocionales en otras personas y, sobre todo, de poder
adivinar las intenciones de las otras personas simplemente mirándolos, ¿no? Es lo que se llama teoría de la mente. El yo sé que tú sé que yo sé. El yo sé que tú sabes que yo sé, ¿no? Bueno, pues esto lo llevamos a un club social de cannabis, pero en vez de utilizar THC puro, CBD puro, una combinación de ambas, utilizamos pues, lo que se utiliza en los clubes sociales de cannabis. Un extracto, en este caso, rico en THC, otro en CBD y otro hicimos la combinación y con cáñamo industrial que lo utilizamos de placebo. Doble ciego, aleatorizado con placebo, en todas las mismas condiciones que en el laboratorio, pero en condiciones naturalísticas. Esto es la tesis doctoral de uno de mis colaboradores, de Alberto Sainz, y ahora está en el tercer artículo de esta serie, de este estudio, está ya recién publicado, aunque no lo he traído aquí, y el cuarto está en vías de revisión por pares, y lo que encontramos fue, efectivamente, que el THC o un extracto rico en THC dificulta el reconocimiento de expresiones emocionales en las personas, pero que el CBD contrarresta este efecto. Y que la variedad de CBD no se diferencia del placebo. Esto tiene una serie de implicaciones luego a la hora de entender cuáles son los mecanismos subyacentes a algunos procesos psicológicos en función de los efectos de los cannabinoides sobre el sistema endocannabinoide. Lo último que os voy a contar con relación al cannabis, que os quería haber contado mucho menos, pero porque me estoy comiendo el tiempo de todo lo demás, que era lo que os quería contar en realidad. Pero bueno, uno nunca sabe cómo va a funcionar su proceso mental. Es un estudio que está generando mucha polémica porque ha recibido cierta atención mediática y estaban mis colaboradores estos días en LinkedIn enviándome las críticas que estamos recibiendo, cómo contestamos y tal. Bueno, claro, si volvemos a algo obvio, ¿no? Como tenemos pocos recursos, tratamos de buscar metodologías que no exijan tecnologías súper sofisticadas. En este estudio que os dije de clubes sociales de cannabis, intentamos utilizar, compramos un casco portátil de electroencefalografía, así siguiendo las últimas tecnologías y tal, y no nos sirvió para nada porque no fuimos capaces de limpiar la señal del ruido. Es muy difícil hacer electroencefalografía en el campo, fuera del laboratorio. Pero bueno, no he traído fotos, estaban muy divertidos los sujetos, ¿no? Con su casco de electrodos, fumando en un vulcano estas bolsas gigantes de cannabinoides y nada, bueno. Si el cannabis está prohibido porque produce daños en la salud pública, pero ¿cómo es posible que nunca se haya utilizado indicadores de salud pública para ver los daños que produce el cannabis? Todas las drogas están prohibidas porque producen daño para la salud pública, pero bueno, todos los países, incluso todas las comunidades autónomas o distritos federales o como se quiera, o la definición política que tengan en cada sitio, hacen encuestas sobre salud a sus ciudadanos. Y normalmente preguntan por alcohol y tabaco, pero en ninguna de estas encuestas preguntan por consumo de cannabis, de cocaína o de ninguna otra droga. Con lo cual, no podemos saber si realmente las drogas afectan a la salud pública, porque los estudios que se hacen, las encuestas que hacen los gobiernos sobre salud pública, no preguntan sobre si las personas consumen cannabis. Entonces, se puede acceder a las bases de datos y hacer todo tipo de malabarismos estadísticos para ver si las personas que fuman tabaco tienen colesterol alto, presión arterial o tal, o todas las cosas que queréis hacer, pero no se puede hacer con cannabis, con lo cual, bueno, de nuevo, no sabemos qué puede estar ocurriendo ahí. Con lo cual dijimos, bueno, pues ya que vivimos en Cataluña, vamos a utilizar la encuesta de salud de Cataluña y vamos a ir a los clubes sociales de cannabis y vamos a pasársela a la gente que utiliza cannabis. Y eso hicimos y nos encontramos pues, con resultados muy contraintuitivos para la literatura científica al uso. Claro, como son tan contraintuitivos, por no decir directamente contrarios, nos está lloviendo por todos los lados. Pero ya está bien, ¿no? Que la gente, nuestros colegas científicos protesten porque no les gustan nuestros resultados, porque no van en la línea en lo que estamos acostumbrados a ver. ¿Por qué nuestros resultados
Son como son, pues porque hemos estudiado gente normal, si me permitís la expresión. Normal, entendida estadísticamente, es decir, no nos hemos ido a poblaciones clínicas, que es con lo que se suele hacer cuando se hacen estudios para evaluar los efectos negativos del cannabis, ¿no? O a las clínicas de desintoxicación donde va la gente buscando ayuda. Hemos ido a gente normal y corriente que va a clubes canábicos, como decía antes, para socializarse y utilizar cannabis. Entonces, ¿qué nos hemos encontrado? Pues algo bastante interesante en términos de salud, que el índice de masa corporal está entre parámetros normales en un 70% de nuestra muestra, comparado con lo que es el 42% de la población en Cataluña. Los índices de colesterol y de presión arterial son notablemente más bajos que la población general. La presencia también de trastornos crónicos, ¿no? O las limitaciones físicas del día a día. Sí que hay una presencia de mayor problemas de sueño entre nuestra muestra. Nuestra muestra, lo que hicimos para calcular la muestra es, con las estadísticas de consumo de Cataluña, vimos el número de personas que utilizan cannabis en los últimos 30 días, segregado por género y edad, y en consecuencia calculamos la muestra que sería representativa de esta población. Es decir, que en ese sentido está equiparado a la población general. Mayores problemas de sueño, más ausencia de depresión, ¿no? Esto es otro dato que a muchos de nuestros colegas les ha parecido contraintuitivo y cuestionable. Y están, pues bueno, como os digo, cuestionando bastante la metodología, que si de algo nos presumimos en ICERS es precisamente de ser sumamente escrupulosos con la metodología hasta donde podemos, que no siempre se puede, porque trabajamos con humanos y, como digo, en condiciones naturales, no en... Y aquí viene lo interesante con relación a lo que decía antes en el laboratorio. Si uno administra THC en el laboratorio, bueno, no me funciona el puntero, los sujetos suelen puntuar alto el escuchar voces, o el tener visiones, o el tener miedo, ¿no? O estar asustado de que el miedo le puede volver loco. En contextos naturalísticos, con los productos que los sujetos utilizan en su práctica cotidiana no aparecen de manera general ninguno de estos efectos. Bueno, si ahora nos vamos a la ayahuasca, por cambiar así un poco de sustancia. Bueno, en la prehistoria, antes de los 10 años, ¿no? Pues habíamos hecho investigación con Rafael Guimaraes, que es mi colega de la Universidad de Ribeirão Preto, en la Universidad de Sao Paulo, y con Jordi Riba. Trabajábamos juntos en el Hospital Sant Pau de Barcelona y publicamos una serie de estudios interesantes de los que no voy a hablar ahora. También habíamos hecho probablemente el que hasta la fecha es el estudio más grande con usuarios a largo plazo de ayahuasca. De nuevo, si uno se va a las comunidades indígenas o a las religiones ayahuasqueras, y como hemos hecho, preguntando, oye, necesitamos voluntarios para ver si la ayahuasca produce problemas neuropsiquiátricos a largo plazo. Pero bueno, tú eres tonto, no sabes que la ayahuasca pues, a largo plazo lo que hace es producir bienestar y no malestar. Ya, bueno, pero es que lo tengo que demostrar porque es que mis colegas científicos si no se van a pensar que no hago ciencia y que no soy como ellos y tal. Bueno, toda esta cosa, ¿no? Total, que al final nos fuimos a Mapiá. Mañana conoceréis a Alex Polari, que es uno de los líderes de Mapiá, una comunidad en la que cuando fuimos nosotros a mediados de los 2000 solo se podía acceder por río y bueno, es una comunidad donde viven unas 800 personas que solo toman ayahuasca. Su vida está consagrada a tomar ayahuasca. Hacen otras cosas, por supuesto, trabajan, pero lo que hacen, bueno, mañana os lo explicará Alex Polari, con lo cual, de nuevo, son un laboratorio estupendo para estudiar cuáles son los efectos a largo plazo de un alucinógeno. Hostia, es que ya la ayahuasca es como para tomársela en serio, ¿no? Bueno, pues fuimos allí y reclutamos voluntarios. Lo que pasa es que allí solo hay personas que toman ayahuasca.
Entonces no podíamos tener controles, gente que no toma ayahuasca, nos fuimos al pueblo de al lado, más cercano, a Bocado Acre, que baja con el río, con la canoa por el río y tal, y ahí hay gente que toma ayahuasca, gente que no, y los utilizamos de controles. Y luego, para ver si es que la selva es un ecosistema peculiar y la gente en las ciudades pues, se comporta de manera diferente, nos fuimos a Río Branco, que es una ciudad así, pues de unas 800.000 personas, donde hay gente que toma ayahuasca, gente que no, y de nuevo evaluamos a ayahuasqueros y a no ayahuasqueros. Bueno, esto se publicó, lo publicamos, bueno, esto es Mapia. Fue el primer artículo científico publicado propiamente con ICERS, hace 11 años, ¿no? Y esto luego lo replicamos. Tuvimos la suerte que en España había... Claro, a la selva vas sin ordenador, con las pruebas como se hacían antes, ¿no? De lápiz y papel, como se hacían antes las pruebas neuropsicológicas, ¿no? Ahora es impensable pensar que uno va a hacer evaluaciones neuropsicológicas sin un ordenador portátil conectado con una tablet por satélite a no sé qué y almacenando todos los datos en una base de datos que está custodiada por la CIA. Antes no, antes pues cargabas con las maletines de tal, además todo era por papel y te encontrabas con montañas de papel que luego decías, ¿cómo meto esto en la canoa? Pero bueno, las cosas llegaban, ¿no? Bueno, unos años después en España, con todas las comodidades que tiene el vivir en Barcelona, además teníamos acceso a una máquina de resonancia magnética y yo me recorrí durante una temporada todas las comunidades daimistas de España haciendo evaluaciones neuropsicológicas con 2 ordenadores portátiles y haciendo entrevistas clínicas y tal. Y había una pequeña localidad, una pequeña comunidad en un pueblo de una ciudad pequeñita que se llama Logroño, donde había una comunidad que, bueno, porque en el Santo Daime se pita, se fuma marihuana, ¿no? Claro, esto siempre es un sesgo a la hora de evaluar al Santo Daime, porque lo que te estás encontrando no sabes si es efecto de la ayahuasca, del cannabis o de la combinación, ¿no? O de cualquier otra cosa que pueda estar ocurriendo, ¿no? Pero tuvimos la suerte de encontrar a una comunidad que solamente tomaba ayahuasca y no pitaba. No pitaba porque quería llevarse bien con su comunidad no daimista y la forma de llevarse bien pues, es no fumar porros. Ya sabemos que el fumar porros va cargado de un estigma. Era una comunidad donde además vivían niños y si además pues, se ve a los padres fumando niños, porros con los hijos, esto en Brasil no hay ningún problema. En Mapea la gente joven pita o los niños, igual que las mujeres toman ayahuasca desde que estando embarazadas. Por supuesto, saben regular y saben controlar las cantidades y muchas de las muestras de ese estudio de las personas que nosotros habíamos evaluado habían empezado a tomar ayahuasca ya estando en el vientre materno, ¿no? Bueno, hoy que se habla mucho de si los psicodélicos producen neurogénesis y tal, esto lo descubrimos nosotros por primera vez, lo publicamos en 2015. Como la mayoría de las cosas que descubrimos, que son unas cuantas, pasan desapercibidas porque no somos anglosajones, hablamos mal inglés, aunque publicamos entrevistas de impacto internacional, pues bueno, no tenemos el glamour que tienen nuestros colegas norteamericanos o del Reino Unido. Y de hecho nadie ha tratado de replicar este estudio ni se ha vuelto a hacer un estudio parecido a este en el que con resonancia magnética encontramos que un poco lo que habíamos encontrado antes, ¿no? No encontramos daños daños cognitivos, tampoco encontramos alteraciones psicopatológicas, ni incluso nuestros voluntarios puntuaban un poco mejor en pruebas de rendimiento cognitivo, pero esto siempre se puede achacar a la motivación especial que puede tener la comunidad daimista cuando sabe que se la está evaluando, ¿no? Entonces a lo mejor se esfuerzan más en realizar las pruebas. Aquí más o menos encontramos lo mismo, pero ya encontramos algo que no tiene que ver con la subjetividad ni tiene que ver con la motivación a la hora de resolver una serie de pruebas, que es una modificación en el grosor cortical de la corteza cerebral. Es decir, demostramos o encontramos, esto hay que replicarlo, pero encontramos que el uso continuado de ayahuasca modifica estructuralmente el cerebro. Produce modificaciones físicas en la corteza cerebral. Es decir, en algunas áreas produce una mayor densidad de conexiones nerviosas.
Esto es algo que ocurre cotidianamente cuando alguien se inicia en una práctica motora, ¿no? Si alguien quiere empezar a aprender el piano o a tocar la guitarra y se le mete en una máquina de resonancia antes de empezar a practicar y 6 meses después, y se ha practicado 4 horas diarias, 6 meses después veremos modificaciones en la corteza cerebral. Bueno, esto es lo que vimos en personas que toman ayahuasca regularmente y además el grosor cortical correlacionaba con los años de consumo. Esto puede tener unas implicaciones interesantes. Luego se han hecho reanálisis de estos mismos datos, otros grupos de investigación a los que les he prestado la base de datos para que reanalicen, porque estaban interesados en centrarse en áreas concretas. Por ejemplo, esto fue en el cuerpo calloso, que puede tener importancia a la hora de enfermedades relacionadas con el movimiento, como el Parkinson y otras, ¿no? Y también encontraron diferencias en grosor cortical o en áreas cerebrales responsables del self, ¿no? De la sensación de identidad. Bueno, no voy a entretenerme mucho en esto. Un efecto secundario de haber estado en esta comunidad de Logroño es que a esta comunidad fuimos Jordi Riba y yo, y estábamos cenando. Habíamos estado todo el día evaluándoles, ¿no? Y pasándoles las pruebas neuropsicológicas con ordenador y tal, y al día siguiente tenían un trabajo que en el Santo Daime es súper bonito, que es el Día de las Madres. Es el único trabajo que se hace por el día, en el primer domingo de mayo, y es muy festivo y muy alegre y tal. Y estábamos cenando y les dijimos, oye, ¿por qué no celebramos mañana cuando estéis bajo los efectos de la fuerza, ¿no? Y toda la comunidad se puso muy contenta porque les íbamos además a pasar pruebas neuropsicológicas cuando están bajo los efectos. No sé, yo he intentado, bajo los efectos de la ayahuasca, el resolver las pruebas que les pasamos a esta pobre gente y de verdad es un auténtico infierno. En una habitación estaban en la ceremonia y les pedimos que cuando notaban que están en el momento álgido de la fuerza, vinieron a una habitación donde teníamos 3 ordenadores portátiles y tenían que resolver las pruebas, ¿no? Entonces salían todos de blanco y tal, tan contentos, ¿no? Hacer las pruebas, no sé, y se sentaban y se podía cortar la concentración que había mientras esta gente resolvía las pruebas neuropsicológicas. Esto lo publicamos en este artículo, ¿no? Y claro, no sabíamos qué hacer con esto. Entonces nos fuimos a una ceremonia de gente que no tenía mucha experiencia, pedimos si dejaban evaluarles, tal, como son muy buena gente y a nosotros nos considera buenas personas, ¿no? Y que trabajamos por el bien de las comunidades daimistas y todo esto, pues nos dejaron participar y claro, fue un desastre. La diferencia abismal, entonces esto lo publicamos, ¿no? Sobre los efectos del rendimiento psicológico en personas que tienen experiencia y personas que no tienen. ¿Esto qué quiere decir? Quitando las bromas, que la práctica cotidiana de un alucinógeno permite, y esto pues de nuevo no hace falta hacer todo esto para llegar hasta aquí, permite controlar la experiencia y navegar por donde uno quiere, ¿no? Esto es algo que cuesta mucho tiempo llegar a ello y probablemente es la maestría también de los líderes espirituales y de los chamanes, ¿no? Bueno, voy a saltar algunas cosas porque no muy bien de tiempo. Estos datos son datos que no están publicados, pero porque todavía tenemos una montaña de datos gigantes sin analizar. Y eran datos de personalidad que me apetecía contaros, ¿no? Utilizamos en este estudio en el que evalué a todas las comunidades daimistas de España, pues utilizamos de nuevo cuestionarios de personalidad, de psicopatología, tal, ¿no? Vale, no había diferencias en algunas variables de personalidad, con lo cual pues, tanto los controles como los ayahuasqueros pues, eran personas responsables y emocionalmente estables. En un cuestionario de satisfacción con la vida tampoco había muchas diferencias, tampoco en psicopatología y tampoco en problemas cognitivos así cotidianos, ¿no? Pero sí que había algunas peculiaridades en su personalidad, ¿no? Había diferencias en evitación del daño, que es, bueno, pues, la forma en la que las personas se muestran temerosas ante acontecimientos novedosos, ¿no? Había diferencias en autodirección, que es la capacidad para dirigir tu vida de acuerdo a unos fines, lo que se lleva hablando desde ayer de la flecha.
en cooperación y en autotrascendencia. Y estas puntuaciones se han encontrado más o menos de manera consistente, en búsqueda de la novedad, que esto es un rasgo que se atribuye a personas que se involucran en consumos de drogas, ¿no? Personas que van buscando experiencias nuevas. Siempre no había diferencias entre usuarios en diferentes estudios, ¿no? Entre ayahuasqueros y no ayahuasqueros, en evitación del daño, ¿no? Que es el no hacer algo por miedo a que te produzca un daño. Tampoco había diferencias. Había diferencias y sorprendentemente hay una baja evitación del daño. Es decir, es como si fueran más temerarios, ¿no? Las personas que toman ayahuasca. Analizando este resultado en abstracto. Ahora haremos la interpretación. En cuanto a dependencia de la recompensa, pues solamente en uno de los subestudios, en la selva, dependían más también de las decisiones y de las consideraciones de otras personas. Y en lo que se mostraban consistentemente todas las muestras iguales era en que había una mayor autotrascendencia. Parece que esto es algo que hace la ayahuasca de manera consistente, al menos dentro del contexto del Santo Daime. Luego, pues no tienen trastornos de personalidad, no toman ayahuasca solo por tener la experiencia, sino que toman porque están espiritualmente orientados, no temen confrontarse consigo mismos y aceptan la posibilidad de tener una experiencia difícil, ya que el placer no es la meta. Bueno, de nuevo, pues si tú hablas con un ayahuasquero, dirá, joder, tío. Pues claro, ¿no? ¿Cómo sois los científicos, ¿no? Con todo el dinero que se necesita hacer estos estudios, no sé, se podrían haber hecho otras cosas más interesantes. Y probablemente, ¿no? O sea, veis que mi trabajo es muy aburrido y que además estoy trasladándolo a vosotros para terminar de torturaros. Claro, pero surge una pregunta, ¿no? Que dice, bueno, claro, al final nosotros hemos ido a comunidades donde la gente lleva muchos años tomando. Entonces, a lo mejor es que nosotros hemos trabajado con los supervivientes, ¿no? Con los superhombres y las supermujeres, ¿no? Que son los que resisten esta tralla de estar tomando ayahuasca con el calendario daimista, que no es para tomárselo a broma, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver qué pasa con personas que nunca han ido a ceremonias de ayahuasca, pero que nos van a decir que van y les vamos a seguir durante un cierto tiempo, ¿no? Para ver, bueno, cuáles las razones por las que las personas se caen y dejan de tomar ayahuasca. Bueno, la principal razón por la que las personas dejan de tomar ayahuasca es por el precio. No todo el mundo puede permitirse ir una vez al mes y gastarse 300 euros en una ceremonia o 200, dependiendo de dónde vayas. Si vas al Santo Daime es más barato, pero claro, también el contexto daimista, como que muy de vez en... Bueno, ya os lo explicará el Esporari, no me voy a meter en berenjenales. Hicimos esto, claro, en este contexto, en esta estrategia de investigación, no tenemos posibilidad de tener controles como teníamos antes. Entonces, bueno, pues no todo es aburrido. También a veces hay que echarle imaginación y creatividad para tener diseños que superen los estándares científicos para que lo que uno encuentra sirva para algo y no sea mera especulación y que se ponga al nivel de lo que pudiera decir cualquiera con un conocimiento que no conoce, como hablábamos antes también, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue efectivamente seguir a estas personas durante un tiempo y para ver si los resultados que encontrábamos eran resultados que se podían achacar no a la ayahuasca, sino a la ceremonia y a las experiencias con ayahuasca, o eran cosas que formaban parte de la persona, ¿no? Pues utilizamos esto, a ver si podía ser capaz de explicarlo, porque uno solamente se da cuenta que funciona cuando lo prueba. Las puntuaciones previas, antes de que fueran a las ceremonias, con un grupo de experimentados ayahuasqueros a los que les pasamos las mismas pruebas, con lo cual, de esta forma, tenemos la evaluación antes de que vayan a tomar ayahuasca y podemos comparar las puntuaciones con gente que lleva muchos años tomando para poder desechar el efecto de
del simple paso del tiempo. Bueno, en resumen, y lo publicamos en una revista que no está mal, ¿no?, del Grupo Nature. Era la primera vez que en el Grupo Nature se publicaba un artículo sobre los beneficios de la ayahuasca. Ahora han ido publicando algunas más, ¿no?, pero digamos que hemos ido abriendo camino en estos 10 años en revistas que por su naturaleza conservadora, tanto en términos de no publicar cosas que no están lo suficientemente, bueno, no cumplen con los suficientes criterios como por tratarse de cosas raras, pues no se solían publicar. En este sentido, desde el artículo en PLOS ONE de 2012, nuestro objetivo es que cada vez que tenemos algo que consideramos que es interesante, y esto lo era, vamos a una revista de estas a romperla. Y hasta ahora lo hemos ido consiguiendo. Bueno, el 80% de las personas que habían participado mejoraron en pruebas de estado de ánimo y de depresión y tal. Ahora se están haciendo ensayos clínicos con ayahuasca para ver si puede funcionar como antidepresivo, ante lo cual yo soy bastante escéptico. Porque ya es un poco lo que hablábamos antes. No estamos hablando de que vamos a las ceremonias, estamos hablando de que a las personas se las saca de la ceremonia, se la mete en un laboratorio y con una ayahuasca se le da y todo esto. Pero también encontramos efectos adversos. Esto es bastante interesante porque un 17% de nuestros sujetos experimentaron efectos adversos y 7 casos fueron duros. Hay en la comunidad científica algo así, una broma que tenemos, no me puedo incluir porque tienen mis colegas a los que envidio, y es que cada año quien es capaz de colar más títulos en revistas científicas, que lleva el título de una canción de Bob Dylan, le invitan a una cena no sé qué día de tal, ¿no? Entonces, lo teníamos a huevo en este paper, ¿no? Teníamos 7 experiencias bastante duras, ¿no?, de personas que habían tenido malas experiencias con ayahuasca y bueno, mi propuesta era titularlo Knocking on the Hell's Door, ¿no?, en vez de Knocking on the Heaven's Door, pero no pasé el filtro de mis colegas de ICES. Entonces, nada, seguimos con la frustración de... Si os fijasteis, en el artículo de la cárcel lo titulamos Jail Rock, que es una canción de Elvis Presley, ¿no?, haciendo el juego de palabras entre rock, que es piedra, y que en España sobre todo se fuma hachís, es lo que entra en la cárcel con tal, ¿no? Entonces, bueno, no sé si leéis los papers de los artículos científicos, de vez en cuando hay estas pequeñas bromas que sirven, no sé, para aligerarte este aburrimiento existencial que tenemos los que nos dedicamos a hacer ciencia. Es interesante porque, si os fijáis, no me funciona el puntero, pero algunos de estos sujetos y algunas de estas sujetos venían con algunos diagnósticos de estos que nos gusta poner a los psicólogos clínicos, de depresión mayor, tal cual. Y a pesar de que habían tenido estas experiencias tan horribles, ninguno empeoró, nadie empeoró en la sintomatología. Incluso hubo personas a las que les desapareció, dejó de cumplir criterios de inclusión para... Esto es un resultado, de nuevo, se publicó en una revista que no está mal, pero sería interesante. O sea, el problema que hemos tenido en investigación con psicodélicos en general, con ayahuasca en particular, es que, como consecuencia de la situación de prohibición, nos da miedo hablar de los efectos secundarios o de los efectos adversos. Es un tabú. Incluso dentro de ICERS, de nuestra organización, incluso habiéndole cambiado el nombre a algo tan... ¿cómo diría? Inocuo, ¿no?, como en el sentido de, o tan descriptivo como efectos agudos psicológicos de tal, claro, era cuando debatimos publicar este artículo, hostia, de repente vamos a ser los primeros en sacar a la luz los efectos adversos de la ayahuasca, ¿no? ¿Por qué nosotros? ¿No? Y además, dentro de por qué nosotros, ¿por qué yo voy a tomar la responsabilidad dentro de la comunidad ser los primeros en hablar de que la ayahuasca también produce efectos adversos? Tengo que reconocer que siento cierta debilidad por el estudio de los efectos adversos de estas drogas, porque creo que es necesario
hablar de ellos, porque es como Voldemort de Harry Potter, ¿no? Si al que no puede ser nombrado se le nombra, a lo mejor podemos empezar a entender mejor cómo opera y cómo funciona. Pero si persistentemente lo metemos en un cajón y tratamos de obviarlo, pues en vez de facilitar problemas, de solucionar problemas, vamos a alimentarlos. Bueno, creo que me queda poco tiempo, ¿no? Vale, pues me voy a saltar todos los demás estudios que tenemos con Débora González en contexto de medicina tradicional amazónica, donde fuimos a Perú, al Temple of the Way of Light, donde teníamos posibilidad de evaluar a todas las personas que pasaban por allí, separarlos en diferentes grupos de duelo, de estrés postraumático, de ansiedad, de depresión, incluso de well-being. Vaya. Y bueno, de nuevo, ya empezamos, ¿no?, a hacer lo que se demandaba esta mañana. Dejar de separar esta mañana y ayer, por supuesto. Natalia, claro, es la más dura en esto. Y claro, hay que hacer todo esto también para contentarla, ¿no? El empezar a considerar que la ayahuasca forma parte de un sistema médico y de un sistema que la ayahuasca es una pieza más. Sin la ayahuasca este sistema médico no funcionaría, probablemente, pero no quiere decir que la ayahuasca sin el sistema médico funcione. Y esto empezamos a verlo, vaya, en Perú, pero no os lo voy a poder explicar, así que de manera ilustrada. Y evaluábamos no solo el papel de la ayahuasca, sino el papel que habían tenido los médicos tradicionales, el papel del sitio. No es lo mismo tomar ayahuasca si no hay una serie de garantías de seguridad. Bueno, evaluábamos una serie también, otras prácticas que podrían, incluso otras cosas que se podría llamar el efecto Mallorca, ¿no? Cuando se hace investigación con ayahuasca, pues hay mucha investigación, de nuevo espuria, porque bueno, no se utiliza ningún tipo de control para ver si los resultados que has utilizado se corresponden a la ayahuasca o se corresponden a que simplemente, mira, has estado 3 semanas en la selva donde has desconectado de tus hijos, de tus padres, de tu jefe, y estás 3 semanas en la selva. Bueno, no voy a decir de puta madre, porque estás tomando ayahuasca, que siempre requiere un esfuerzo, pero bueno, esto puede tener un efecto en sí. Y claro, es muy difícil encontrar gente que vaya a la selva y se tire 3 semanas en la selva metido en un lodge, en un resort, no tomando ayahuasca. Bueno, nosotros tenemos algunos investigadores lo han llamado el efecto Mallorca, ¿no? Bueno, el hecho de irte a Mallorca de vacaciones durante 3 semanas y playa, sol y copas y todo esto, pues bueno, a lo mejor ya en sí mismo te modifica las puntuaciones. Bueno, nosotros lo que hicimos no es perfecto, pero es un tipo de control que es a las personas, antes de que vinieran al templo, les teníamos el mismo tiempo esperando, en lo que se llama lista de espera, antes de que vinieran al retiro. Es decir, les evaluábamos durante el mismo tiempo sin tomar ayahuasca que el mismo tiempo tomando, ¿no? Y esa era la forma de... No es lo mismo, ¿no?, porque esas 3 semanas las pasaban en su casa. Cuando se hacen estudios de nuevo con humanos es imposible tener las condiciones perfectas de diseño experimental, pero bueno, algo es algo. Y además hacíamos seguimientos, ¿sí? Los beneficios en los grupos en los que hemos publicado hasta ahora, que es fundamentalmente duelo, personas que han perdido algún ser querido, y well-being y bienestar psicosocial se han mantenido a lo largo del tiempo. Ahora lo que estamos es tratando ya de empezar a hacer el viaje de vuelta. Con Constanza, que es nuestra colega en ICERS y que lleva el área de derechos humanos y políticas públicas, y con mis 2 colaboradores más estrechos, pues empezar a pensar también, ¿no?, en qué formas hay de empezar a trabajar con medicina tradicional desde dentro, ¿no? Hay un movimiento que se llama el Movimiento por la Global Mental Health, por la salud mental global. El Movimiento por la salud mental global es un movimiento que viene de la Organización Mundial de la Salud y que lo que pretende es llevar
tratamientos de salud mental a todos los rincones del planeta, porque por fin se considera que la salud mental es tan importante como la salud física para el libre desarrollo y para que las personas alcancen sus niveles más altos de salud física y mental. Claro, el problema es que el Programa de Salud Mental Global, de nuevo, es colonialista y biologicista. En realidad, detrás de esta agenda, lo que está es llevar medicamentos psicótropos a los lugares donde, bueno, en muchos lugares son necesarios, porque los problemas de salud mental siguen siendo un problema principalmente de estigma en la mayoría de los países o en muchos de los países de pobres ingresos o medianos ingresos, o del sur global, o como se quiera llamar. Pero no es el caso de otros muchos, ¿no? Como es el caso de pues, sistemas médicos o lugares o comunidades donde tienen sus propios sistemas de salud. Pues ya se ha llegado hablando durante todas las jornadas de todo esto, ¿no? Entonces, lo que estamos empezando ahora es a generar evidencias. Ya tenemos algún proyecto que vamos a empezar a ir a Perú a estudiar los sistemas tradicionales de allí y tal, para tratar de que dentro de estos agenda de salud mental global se empiecen a considerar los sistemas médicos tradicionales como parte de este sistema, como parte de este reconocimiento del programa de salud mental global, y que incluso, bueno, pues a lo mejor nos podemos beneficiar del conocimiento que se tiene en estas comunidades y en estos contextos y que pueda hacer un viaje de vuelta. Esto ya lo hemos empezado a hacer. Bueno, hemos primero hecho con Constanza, ¿no? un primer manuscrito sentando las bases de cómo se podría hacer esto, desde nuestra modesta perspectiva, que es muy modesta porque de alguna forma estamos empezando en esto. Esto lo contaré dentro de 10 años, igual que hace 10 años expliqué las bases primeras de nuestros estudios en calidad de vida. Ahora estamos empezando a sentar las primeras bases en tratar de que se reconozcan los sistemas médicos tradicionales como dentro de la agenda de la salud mental global. Y hemos empezado a hacerlo en Cataluña con la tesis doctoral de Maya Cogec, que se fue pues, a comunidades catalanas donde pues, se llevan haciendo ceremonias con ayahuasca y con peyote y con San Pedro desde hace 30 años, si no más, ¿no? Y que terminó en una tesis doctoral bastante interesante de leer, por cierto, porque es un ejemplo de cómo estas medicinas tratadas de una forma respetuosa y en buenas manos pueden formar parte de los sistemas de salud cotidianos, ¿no? Lo que los antropólogos llaman autoatención, la forma en la que las comunidades gestionan su salud, que puede ser en alianza o no con la biomedicina. Bueno, voy a saltarme todo esto porque no voy a aguar la fiesta con lo de los efectos adversos de la ayahuasca. Acabamos de publicar un paper en más de 10.000 personas. El paper está en abierto. Porque quiero hablaros de la ibogaína, que es la última cosa, aunque tengo poco tiempo. Bueno, lo que hicimos con cannabis lo habíamos hecho antes con ayahuasca, ¿no? Utilizar los cuestionarios del sistema de salud español, en este caso fue a nivel nacional, para aplicarlo a usuarios de ayahuasca. Todo había empezado por un primer estudio que hicimos con fondos de la Unión Europea para ver los patrones de consumo de diferentes plantas psicoactivas en la Unión Europea. Y aquí se nos ocurrió la cosa de decir, bueno, os pongo las gráficas para que os podáis ver. Vaya, hombre. Bueno. Este es el estudio que hicimos en España y luego lo replicamos en Holanda, lo estamos replicando ahora en Israel, en Italia, en Francia y en Portugal. Y en este primer estudio, que se publicó en 2019, se nos ocurrió meter también medidas de coping, de afrontamiento de estrés, ¿no? Porque pensamos, bueno, joder, esta gente que está tomando ayahuasca, la ayahuasca, si tú mides hormonas a las personas que están bajo los efectos de la ayahuasca, y lo hemos hecho, las puntuaciones en cortisol son altas, ¿no? Esto te indica que la experiencia con ayahuasca es una experiencia altamente estresante. Bueno, especulamos si las personas que toman ayahuasca de manera habitual, pues quizá están más acostumbradas a
aguantar estas experiencias altamente estresantes, es decir, desarrollan unas estrategias de afrontamiento del estrés, por decirlo de alguna forma, paranormales, ¿no? Y así nos encontramos, ¿no? Que esto era así, pero no teníamos forma de saber si esto era característica de las personas o no, o de la ayahuasca, o de las ceremonias, o de lo que fuera. Y ahora os desvelaré el misterio. Bueno, seguimos haciendo como... Bueno, se me ha saltado una diapositiva. Sigo teniendo mi corazoncito de farmacólogo. Seguimos haciendo ensayos clínicos con nuestros colegas brasileños en Brasil, donde efectivamente utilizamos la ayahuasca en ese paradigma tan poco popular, ¿no? Que es en un laboratorio para hacer medidas biomédicas y todo esto. Y lo último que os quería explicar es un ensayo clínico que estamos haciendo ahora con ibogaína para el tratamiento de la dependencia de metadona. Hicimos una revisión sistemática. Joder. No sé si Miguel está por ahí. Y efectivamente, pues en los pocos estudios que había así abiertos y tal, se había utilizado mucho la metadona para deshabituar de la heroína y la ibogaína para deshabituar de la metadona y de otros opiáceos. Entonces decidimos hacer una prueba así primero, pero con un protocolo diferente al que se... Joder. Ahí, que nadie lo toque. La forma de utilizar ibogaína en las clínicas que ahora hay tan extendidas en México y como se utilizaba antes y tal, era administrar dosis altas de ibogaína para inducir experiencias transformadoras y que la gente dejara de consumir. Y había muy buenos resultados, de hecho. Lo que pasa que también, si las personas están un poco delicadas de salud y además en los contextos en los que a veces se utiliza la ibogaína, que no son contextos médicos cuidados, y la ibogaína sí que tiene unos efectos que hay que controlar y que hay que vigilar en contextos médicos, ¿no? Porque puede matar, y de hecho ha habido muertes, algunas muertes producidas por ibogaína en contextos en los que no se han cuidado unas condiciones mínimas. Entonces dijimos, bueno, nosotros no queremos tener accidentes y vamos a empezar poco a poco. Y además yo consideraba y creía firmemente que la ibogaína, bueno, no solo yo, sino otras personas, que la experiencia psicológica de ibogaína está bien, pero bueno, que a lo mejor no todo el mundo necesita pasar por la experiencia, sobre todo teniendo en cuenta que el síndrome de abstinencia es capaz de revertirlo, probablemente sin necesidad de la experiencia psicológica. Y nadie había utilizado dosis altas, entonces nosotros, que somos, y yo especialmente, muy conservadores, decidimos hacer primero un piloto con una paciente que quería desengancharse de la metadona, llevaba 17 años tomando metadona. Tomar metadona es un incordio porque tienes que tomar cada mañana el vasito. Si te vas de viaje necesitas cantidad de metadona para tal. No todos los países la metadona es un estupefaciente, necesitas recetas especiales. Bueno, hay gente que ya después de 15, 20 años tomando metadona, que fue lo que les salvó de la heroína, pues ya quieren dejarlo. Entonces, bueno, estos son los gráficos bastante espectaculares, ¿no? Cómo la persona dejó de tomar metadona y cuando empezaron los efectos de síndrome de abstinencia, tomó 150 miligramos de ibogaína y la bajada de síndrome de abstinencia de estar en un 9/10 al 0 ocurrió en 1 hora. Estos son las bajadas del síndrome de abstinencia en función de la dosis. Cuando aparece, pero claro, la vida media de la metadona es muy larga, ¿no? La ibogaína, que tiene también una vida media muy larga, no es capaz de competir con la vida media de la metadona. Entonces, cuando desaparece el efecto de la ibogaína, vuelven a aparecer el síndrome de abstinencia. Pero ¿qué ha ocurrido? Que la ibogaína, mientras ha hecho su trabajo, que es reducir la tolerancia, entonces, ¿qué es lo que hicimos la siguiente vez? Esperamos una semana y repetimos el proceso. Cuando la persona deja de tomar metadona y empieza el síndrome de abstinencia, lo que hace es que la persona, cuando desaparece el síndrome de abstinencia de ibogaína y va a volver a tomar metadona, en vez de tomar la dosis que estaba tomando, toma la mitad de la dosis. Nuestra sorpresa es que toma la mitad de la dosis y que esta mitad de la dosis es suficiente para frenar el síndrome de abstinencia.
Este proceso lo hicimos durante 4 semanas con 4 dosis y después de 500 miligramos ya no necesito volver a tomar metadona en la 4ª semana. Bueno, esto lo hemos llevado ahora a un ensayo clínico, como nos gusta a los farmacólogos, aleatorizado, controlado con placebo para que nuestros colegas no nos crean, a pesar de que hay decenas de facilitadores de ibogaína que ya lo saben, pero no lo saben todo. No saben que funciona con este protocolo que nosotros hemos inventado y que no hemos patentado, pero que ya ha habido una empresa que lo ha patentado por nosotros, pero que no les vamos a dejar que se lleven el dinero que vayan a poder producir con nuestro modesto ingenio. Bueno, no voy a insistir, todos los lunes vienen al hospital, todos los martes, después de haber estado 24 horas sin tomar metadona, etc. ¿Qué más? En general, la metadona hemos tratado a 15 pacientes de 20, nos quedan 5 por tratar, 2 mujeres. El que solo hayamos tratado 2 mujeres es que en realidad esta es un poco la proporción que hay en España en cuanto a personas que están en programas de metadona. Hay más prevalencia de hombres que toman heroína, que toman opiáceos, que toman opioides. Esto no ocurre en Estados Unidos, ahí tienen un problema gigante con los opioides y nuestra esperanza o ilusión es que estos estudios puedan ser extrapolables a contextos donde realmente tienen un problema gordo, porque en España ya no lo hay, ni en Europa. Vaya. Bueno, gente, pues no voy a poder mostrar los resultados. Sí. Venga. El síndrome de abstinencia se interrumpió entre las 15 y las 24 horas y hubo gente que incluso llegó a estar hasta 48 horas sin síndrome de abstinencia después de la dosis de ibogaína. Aunque un paciente experimentó síndrome de abstinencia 6 horas después y otro 10 horas después, consideramos que eran personas que, las personas que están en metadona y que toman opiáceos o opioides en general, tienen mucho miedo al síndrome de abstinencia. Entonces se están anticipando constantemente. Probablemente estas 2 personas fueran altos anticipadores, ¿no? Y una sorpresa también inesperada que nos llevamos es que muchos pacientes o muchas personas dejaron de tomar alcohol, café y sobre todo tabaco. Hasta tal punto que estamos planteándonos en hacer un estudio específicamente con microdosis de ibogaína para la dependencia del tabaco, que no de la nicotina. Bueno, estas son las gráficas de cómo cada dosis de ibogaína reducía las dosis de metadona hasta que, después de 6 semanas, las personas quedaban limpias. Nos quedan 15 pacientes, son resultados preliminares con apenas efectos adversos de importancia. Vaya, mira, perdona, sí, la siguiente. Bueno, esto es uno de nuestros pacientes, el primer paciente. Claro, si empiezas así un estudio, pues claro, dices, ¡guau! Súper motivado para seguir, ¿no? Es la primera vez que me siento liberado de verdad, no tengo nada que guardar y eso me hace libre y mejor persona y tú eres una parte importante, te lo quería agradecer y de paso al equipo desde la tranquilidad. Ánimo, mañana tal, a Genís. Genís es nuestro colega que se ocupa de estar las 24 horas con los pacientes en el hospital, ¿no? Esto es el ejemplo del primer paciente, pero han seguido viniendo también los siguientes. El siguiente, por favor. Bueno, este es el equipo. Estas son las instalaciones donde hacemos el estudio. Siguiente. Los patrocinadores. Siguiente. Siguiente. Este es un estudio interesante que solo, siguiente diapositiva también, por favor. También nos gusta hacer investigación cualitativa, no solamente cosas de números. Y no estaban bien descritos los efectos objetivos de la ibogaína. Entonces, Maya, elegimos una muestra de, no sé si eran 20 o 30 personas, 15 que hubieran tomado ibogaína y 15 facilitados en el último, recientemente, que se hubieran desintoxicado con ibogaína y de 15 proveedores de tratamiento de ibogaína que además hubieran tenido la experiencia, se les hizo entrevistas cualitativas en profundidad y describimos un patrón de efectos subjetivos que hemos publicado también ahora recientemente. Siguiente, por favor. Y también hemos hecho algunas revisiones sistemáticas. Siguiente. De las que no voy a... todo este conjunto de datos y de estudios de ibogaína será la tesis doctoral de Genís,
Siguiente. Hacemos cosas con la comunidad. Siguiente. Bueno, el fondo, que tampoco voy a detenerme. Siguiente. Y algo de lo que se viene hablando también hoy y de lo que no me voy a detener, pero bueno, simplemente os voy a dejar las diapositivas, que es de lo que algunos llaman efecto Entourage, pero que nosotros lo llamamos polifarmacología. No porque queramos ser más listos que nadie, sino porque consideramos que es un término mucho más preciso. El término Entourage se ha utilizado como para asignarlo de manera exclusiva al cannabis, quizá es porque fue Mechoulam el que habló de efecto Entourage, pero no es un término lo suficientemente preciso. Nosotros lo llamamos polifarmacología, que no es otra cosa que los diferentes compuestos que existen en una planta para cooperar entre ellos y producir un efecto superior al que haría cada uno de los compuestos por separado. Esto en el cannabis es obvio. Quizá en cuanto a eficacia no se diferenciaría el THC del cannabis para determinadas enfermedades, pero es que no todo es eficacia. Hay una cosa muy importante en medicina, que es la tolerabilidad, que los pacientes toleren bien los tratamientos. Y esto sí que es evidente, y lo hemos encontrado en los estudios que hemos hecho con clubes sociales de cannabis, como decía, cuando comparábamos los efectos del THC y del CBD en el laboratorio, de THC y CBD puro, a cuando utilizábamos extractos, ¿no?, que contenían el resto de cannabinoides. Bueno, pues como a veces nos gusta darnos respiros de analizar datos y tal, pues nos dedicamos a revisar en profundidad problemas que están en ese momento pues, debatiéndose, ¿no? Y entre ellos ha sido el tema de la polifarmacología. Esto en cannabis es claro, pero también lo es en ayahuasca, ¿no? Se sabe que la armina es un buen antiparkinsoniano, pero no atraviesa bien la barrera hematoencefálica y tal, y la Banisteriopsis capi, aparte de tener armina, tiene armalina y tetrahidroarmina, y se ha visto en modelos animales que cuando se utiliza un extracto de Banisteriopsis, que es la liana de la ayahuasca, se absorbe mucho mejor y es mucho más eficaz en modelos de Parkinson que cuando se utiliza armina, ¿no? Cada vez hay más evidencias y lo que hemos hecho en esta serie de artículos es explorar esta evidencia en profundidad. Y vino la pandemia, ¿no? Y dijimos, de puta madre, tenemos la posibilidad perfecta de demostrar esta hipótesis de si las personas que toman psicodélicos tienen mejores habilidades para adaptarse al estrés. ¿Qué mayor situación estratégica que encerrarnos a todos en casa durante varias semanas, si no meses, ¿no? Entonces, inmediatamente, en cuanto nos confinaron, nos pusimos a currar a saco para en 4 o 5 días tener una serie de cuestionarios que empezamos a lanzar a la gente para ver si comparar personas que hubieran tomado psicodélicos con... Aquí lo hicimos con Dora Ravets, una colega que nos ha hecho para esta serie de artículos de análisis estadísticos. Y de nuevo hicimos evaluaciones en el momento del confinamiento, cuando estábamos a 2 semanas de confinamiento en casi todo el mundo, es decir, a principios de abril, finales de marzo, principios de abril, 3 y 6 meses después, ¿no? De tal forma que pudiéramos achacar los resultados a si las personas tomaban. Y efectivamente lo que nos encontramos es que las personas que habían tomado psicodélicos con cierta regularidad, no los que han tomado ocasionalmente ni los que nunca han tomado, son los que desarrollaron durante la pandemia mejores estrategias de afrontamiento del estrés. De nuevo, claro, esto es muy controvertido, muy polémico y no es fácil decirlo. No todos los auditorios en los que se explican estos resultados son tan complacientes. Pero bueno, ahí está. Esperemos que no se dé otra situación parecida donde tener que replicar los resultados. Podemos creérnoslos o no creérnoslos, pero son los que son. Y mi pasión últimamente, ¿no?, que es desestigmatizar las alucinaciones.
Sé que es un debate que no es de ahora, ¿no? El debate sobre si hay que llamarlo enteógeno, psicodélico, cosmodélico, tal. Todos, desde que yo era estudiante ya este debate existía e incluso lo era antes, ¿no? Y lo va a seguir siendo. Nosotros no vamos a resolver, al menos mi equipo creo que no vamos a resolverlo. Pero vamos a tratar de ofrecer reflexiones para desestigmatizarlo. ¿Y por qué consideramos que hay que desestigmatizar la palabra alucinógeno? Pues para empezar, porque el mero hecho de que una sustancia se la considere un alucinógeno es motivo para incluirla en la lista 1 del Convenio del 71. Sin nada más. No se necesita ninguna prueba toxicológica ni nada de ningún tipo. Simplemente que el farmacólogo de turno o el toxicólogo de turno diga esto es un alucinógeno, inmediatamente el legislador puede incluirlo. Hombre, vamos a hacer alguna prueba, ¿no? Pues es que resulta que los alucinógenos, como hemos visto también esta mañana y esta tarde, pues a lo mejor inducen experiencias positivas, incluso se está evaluando en ensayos clínicos el poder terapéutico de los alucinógenos. Si los alucinógenos produjeran enfermedad mental, pues no podríamos estar hablando de que vamos a transformarlos en un medicamento. Bueno, hemos revisado toda la literatura o una buena parte de la literatura histórica, mitológica. La palabra alucinación ya aparece en la Grecia clásica sin que tenga ninguna connotación peyorativa y solo es en la psicopatología de Esquirol y de Moreau de Tours y tal, la psiquiatría francesa, donde se empieza a hablar de alucinación, pero no como causa de la enfermedad mental, sino como síntoma, sin negar que las alucinaciones forman parte de la cotidianidad de una parte importante de la población. Bueno, todo esto lo revisamos en este artículo, que también publicamos en una revista del grupo Nature, y en la que consideramos que si empezamos a entender las alucinaciones no como una fuente de psicopatología, sino como una fuente de acceso al conocimiento, porque después de todo estas sustancias, por encima de todo, lo que producen es conocimiento, pues a lo mejor se empieza también a desestigmatizar estas sustancias y algo más importante, se empieza a desestigmatizar también la enfermedad mental y las personas que son etiquetadas por experimentar alucinaciones, ¿no? Y nada más, quien tenga curiosidad, tenemos muchos más estudios, pero no os los voy a contar, pero podéis encontrarlos en esta página web. Se me ha ido el equipo, que es lo más importante de todo, y que por lo menos pongáis cara al equipo de ICERS, a quien estoy sumamente agradecido, por supuesto, y nada, muchas gracias. Si queréis alguna pregunta, podemos...